Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí estoy una vez más para seguir conversando con ustedes de este Chile en crisis y estallido social. Y hoy quiero hacerlo conversando de los sucesos del siglo XXI, de cómo podemos explicarnos los sucesos que están ocurriendo en el siglo XXI. Y para eso me voy a remontar primero al siglo XX. El siglo XX es relativamente fácil de entender si lo miramos desde el punto de vista de las dos guerras. En el siglo XX la razón se suicidó dos veces. La primera vez en la Primera Guerra Mundial, de forma inesperada, con casi 20 millones de muertos, y por si eso fuera poco, Europa se vuelve a suicidar la razón en la Segunda Guerra Mundial con más de 60 millones de muertos, y todo lo que sucede de ahí en adelante, que es lo que vivimos los que tenemos más conciencia de algunas cosas que vivimos en el siglo XX, tuvieron mucho que ver con cómo se estructura el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, con todos los organismos supranacionales, con el surgimiento de la Unión Europea, con la política keynesiana de Estados Unidos y el Plan Marshall para levantar Europa, con las disputas entre la Unión Soviética y Estados Unidos, de Sudamérica, Vietnam, Corea del Norte, etc. Y todo eso explica bastante bien los fenómenos que ocurrían en el siglo XX. Sin embargo, en el siglo XXI los fenómenos sociales parecen ser un poco más inexplicables, tenemos menos tiempo, menos perspectiva, y lo que voy a hacer es justo lo contrario. Voy a ir no de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante, sino que de adelante hacia atrás. Y voy a empezar desde el día de hoy y voy a intentar remontarme al año 2000 a ver si nos da algunas señales de lo que está sucediendo. Y voy a empezar desde un mundo donde la empresa más grande de automóviles no tiene ningún auto, que es Uber, la empresa más grande de hoteles no tiene hoteles, como Airbnb, y la empresa de cine más importante del mundo no tiene productora, como es Netflix. Y voy a empezar desde ahí, voy a empezar desde una serie que creo que explica bastante bien lo que está sucediendo, y es La Casa de Papel. Esta serie de estos adorables delincuentes de los cuales al final todos terminamos enamorándonos un poquito, con Berlín, con Nairobi, con Helsinki, con Tokio, con la maravillosa andaluza, ¿verdad?, con el profesor y todas sus estrategias, que nos muestran parte de la realidad de lo que está sucediendo ahora, donde no sabes si los buenos o los malos, cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Al principio uno piensa que bueno, estos son los delincuentes que van a asaltar la casa de papel, la casa de moneda donde se fabrican los billetes, y terminamos encantándonos con estos personajes que nos muestran que en el fondo no están haciendo nada tan malo ni tan distinto a lo que hicieron los estados en algún momento. Y aparece un personaje bien curioso, que es este cerdo trajeado, sudoroso, amante de la secretaria, infiel a su mujer, que es el banquero, que es la figura más repugnante de la serie, el más cobarde, el más corrupto. Y por ahí fíjense cómo esto nos empieza a dar ciertas señales de la indignación. ¿De dónde viene eso? Y creo que para entender lo que está sucediendo, entender el fenómeno de la indignación global, tenemos que remontarnos al año 2008, a la crisis del año 2008, con la quiebra del banco Lehman Brothers y con las calificadoras de riesgo internacionales que le daban cierta nota a ciertos activos que no eran reales. Lo que había sucedido es que los banqueros habían vendido muchas hipotecas que sabían que no iban a poder cobrar, luego las agrupaban en paquetitos, luego esos paquetitos los agrupaban en otros paquetitos un poco más grandes aún, los pasaban por las calificadoras de riesgo y se los vendían entre los bancos de todo el mundo, distribuyendo la basura de esas hipotecas que eran fraudulentas, porque si tú das una hipoteca y sabes a priori que no la vas a poder cobrar porque se la estás dando a alguien que no tiene capacidad de pago, en el fondo estás cometiendo un fraude. Y lo que pasó el año 2008 o posterior al año 2008 es que los gobiernos, especialmente los gobiernos europeos, esto en Europa le pega muy fuerte a Grecia. Grecia es la cuna de Europa, es donde nace la civilización occidental. Grecia es uno de los principales países afectados por la crisis subprime, por la crisis inmobiliaria. Y es verdad que Grecia había entrado a la Unión Europea falseando sus números para entrar, pero luego todo su estado benefactor que tenía el Estado, que venía del siglo XX, donde el Estado le decía a sus ciudadanos: no te preocupes, yo voy a cuidar de ti desde que naces hasta la tumba, con un sistema de seguridad social producto de que tú te la jugaste por nosotros, por tu tierra, por salir de esa situación tan difícil como fue la Segunda Guerra Mundial. Ese Estado benefactor empieza a entrar en crisis y empieza a imponerse este modelo, que es el modelo neoliberal, donde lo que importa no es el bienestar del ciudadano, sino la rentabilidad.
Y en este modelo donde importa la rentabilidad, se empiezan a hacer una serie de recortes muy fuertes, liderados por Alemania, por Angela Merkel, que empieza a ajustar el estado de bienestar en los distintos países de Europa, creando gran indignación. Porque lo que hizo el Estado europeo, liderado por Alemania, que Alemania está siempre para las buenas y para las malas, o sea, Alemania es clave en la historia del mundo, participó en la reunificación alemana que consolidó la Unión Europea, pero también estuvo ahí protagonista en las dos guerras mundiales. Siempre Alemania, hay que poner mucho ojo en lo que está haciendo Alemania. Bueno, Alemania hizo toda esta política de recortes en Europa que fueron creando indignación en una juventud que no encontraba trabajo, que encontraba el precio de la vivienda muy cara y que después de la crisis veía cómo los estados iban a rescatar a los bancos. Sí, lo que hizo Europa y lo que hizo Estados Unidos es que salvaron a la banca. Y el ciudadano dice, bueno, mi estado, yo estoy mal, yo tengo desempleo, y el Estado va e inyecta dinero a la banca. Cuando estuve en España hace algún tiempo encontré un vino que me gustó mucho, que reflejaba mucho lo que está sucediendo. El vino se llama Gran Cerdo y él decía, el vino está dedicado a los banqueros que no entienden que las cosas importantes de la vida no se pueden embargar. Y les decía sudorosos, trajeados, corruptos. Y luego decía, gracias a mis amigos que me ayudaron a financiar la cosecha mediante crowdfunding. Ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces las raíces de esta indignación tienen mucho que ver con la actitud que tomaron los estados de salvar a la banca y de darle un poco la espalda a la población. Pero siempre hay algún estado que hizo algo diferente. En la Segunda Guerra Mundial, cuando fue la Shoah, la persecución sobre el pueblo judío, no todos los pueblos europeos persiguieron a los judíos. Por ejemplo, los daneses, desde su presidente hacia abajo, se pusieron la estrella y dijeron, aquí daneses somos todos, y si van a perseguir a los judíos nos persiguen a todos, y por lo tanto no tienen la carga, el pueblo danés no tiene la carga de haber perseguido al pueblo judío, como si la tienen alemanes, polacos, franceses y un montón de otros estados que les dieron la espalda. Bueno, en esta crisis bancaria del año 2008, no todos los estados actuaron igual. Hay un estado que actuó diferente, un estado que no pertenece a la Unión Europea, que es Islandia. Islandia condenó a los banqueros y les dijo, si ustedes fueron corruptos, van a tener que pagar. Y los metió presos. Y en vez de financiar la banca, dejó que quebrara la banca, y lo que hizo fue apoyar a su población por las irresponsabilidades que había cometido la banca en la crisis del año 2008. Islandia, hay un ejemplo. Y bueno, ¿y cómo todo esto nos pega en Chile? En Chile también tuvimos muchos casos de corrupción en las farmacias, en los remedios, donde la única ética era ganar dinero sin importar lo que realmente le estaba sucediendo a su población. Entonces creo que hay alguna lección por ahí. Estos adorables delincuentes nos dejan bastantes pistas de lo que está sucediendo, nos dejan bastantes pistas también de cómo la indignación ciudadana, la respuesta ciudadana también colapsa de cierta forma la autoridad, que no haya forma de detener este proceso. Ojalá que no sea un suicidio de la razón, ojalá que pronto encontremos una solución como Islandia y podamos darle forma a este nuevo Chile que queremos, más justo y también próspero para todos. Chao amigos, que estén muy bien.